de las leyes que nos inquietan mucho, pues la ley de telecomunicaciones o todo este paquete que la oposición le ha llamado ley espía. ¿Es realmente espía? ¿Realmente corremos peligro? Pues bueno, mientras el gobierno promete conectividad para todas las personas, también se reservará el derecho de saber dónde estás, qué ves y con quién lo compartes. La Ley de Comunicaciones 2025, para quienes no tengan mucha idea de qué va, qué dice, de qué trata, pues esta ley empezó en abril. Recuerden que cuando salió un anuncio en un partido de fútbol con Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, déjenme tomar un traguito a mi café. La secretaria de Seguridad de los Estados Unidos salió en un anuncio en medio de un partido de fútbol en México. Entonces, a partir de eso, alertó. Y Sheinbaum comentó que iba a presentar un proyecto. Lo presentó donde, entre otras cosas, la finalidad era quitar propaganda política de otros países, política o ideológica, Junto con ese paquete, pues se propuso el eliminar el IFT, que no es nuevo, es algo que ya traía AMLO entre las manos y la 4T, y permitir bloqueos digitales. En mayo se modificaron los puntos polémicos. Recordemos que varias organizaciones, activistas, personas especialistas señalaron que eso era muy peligroso, eran puntos muy polémicos y bueno, se invitó a hacer unos foros. Claudia Sheinbaum dijo, no hay problema, que se quiten los artículos que causan todo este relajo, el 109, que fue el que causó mucha polémica. Entonces se llevaron a cabo los foros, se modificaron los puntos polémicos tras estas críticas. Para el 28 de junio, el Senado aprobó la ley y nació la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ATDT. Apréndetelo bien, porque ahora esa es la que va a regular muchísimas cosas de tu vida. Para el 1 de julio, la Cámara de Diputados la ratificó con amplia mayoría. Y para el 3 de julio, o sea, en esta semana, la ley pues entra oficialmente en vigor. ¿Qué propone? Porque es decir, bueno, ¿y qué? Pues desaparece el órgano autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al ser autónomo, pues no dependía directamente del gobierno, mucho menos del Ejecutivo. Se va a crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, como te mencioné, ATDT. Se va a crear una comisión reguladora de telecomunicaciones, que estos comisionados pues van a estar regulando lo que haga esta agencia y lo que se estipula dentro de esta nueva ley. Los comisionados serán propuestos por el Ejecutivo, es decir, por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se va a obligar a los concesionarios a guardar los metadatos por 2 años y entregarlos en 24 horas si lo solicita una autoridad. Y es decir, bueno, ¿y eso qué? Ahorita te lo explico. Se va a permitir la geolocalización en tiempo real sin necesidad de la orden judicial. Y como te mencioné, se eliminó el artículo 109, que era el de bloquear plataformas digitales. Pero permanece la facultad de suspender transmisiones que violen los derechos de las audiencias. ¿Y aquí qué va? Bueno, la creación de esta agencia de transformación digital y telecomunicaciones va a centralizar toda la regulación tecnológica, todo lo que tenga que ver con leyes respecto a tecnología. Y va a tener un nuevo enfoque. La idea, este es el discurso oficial, es tener soberanía digital, no depender de nadie más, sino de nosotros mismos, del mismo México. Es decir, que el Estado tenga un control directo sobre la infraestructura, los datos, las plataformas y todo lo que opera en el territorio nacional. Y aquí es donde viene el punto crítico y que angustia a mucha gente. ¿Es soberanía o es vigilancia? ¿Es protección o es intervención? ¿Por qué? Porque resulta que esto se junta con el otro paquete de leyes, como el que el INE va a dejar de ser una identificación oficial que vamos a poder usar como tal, sino que se va a usar la CURP con biométricos. Es decir, que en la CURP va a venir nuestro iris, nuestras huellas dactilares y nuestro rostro. Así nos van a poder leer y saber pues todo. Y no solo eso.
Esta CURP va a ser obligatoria para todo trámite, no solo público, es decir, no solo como abrir una cuenta para contratar los servicios del agua o para la luz o ante un notario que estás comprando una casa, sino también para servicios privados. Si quieres irte de viaje, tu boleto de avión, tienes que presentar esa CURP. Si quieres agarrar un camión a Tizimín, de Cancún a Tizimín, vas a tener que presentar esa CURP. Para todos los servicios públicos y privados se va a tener que presentar esa CURP con nuestros datos biométricos. Además, las empresas de telefonía, de celulares, van a tener que tener los metadatos, es decir, todos los datos de todo lo que hacemos con nuestro celular y en las distintas plataformas en el celular. Los van a tener allí por 2 años. Y el acceso a la geolocalización, que ya muchas veces a lo mejor ni cuenta te has dado y ya lo has permitido. Ya hay aplicaciones que automáticamente ponen la geolocalización, como por ejemplo Instagram, que hay que desactivarla. Para acceder a un banco tienes que tener la geolocalización y para varias apps. O sea, ya hay cosas que ya se venían haciendo. Ahora, en la época de Felipe Calderón, también se intentó hacer esto, de tener los datos biométricos con toda la base de datos de dispositivos digitales, de celulares. No procedió porque la Suprema Corte de la Nación la echó para atrás. Consideró que esto violaba la privacidad de los usuarios y no pasó. Pero ahora, pues, pasó, ¿verdad? Y ha sido aprobada por una mayoría y nos estamos enfrentando a esto. En esencia, y aquí quiero ser muy puntual, en esencia el paquete de leyes es bueno, es favorable. En esencia, no me empiecen a atacar de, ay, entonces, escuchen primero. En esencia es favorable. ¿Por qué? Porque se supone que así puedes rastrear más fácilmente, por ejemplo, a los criminales, a quienes se roben un celular, a quienes compren celulares para extorsionar y que los llevan ahí al penal, pues se podrá hacer un tracking, rastrear a todo ese servicio, de dónde ha estado, a quién se ha hablado, qué servicio se ha contratado. Para las personas que lamentablemente han desaparecido, pues el tener las huellas dactilares y el que haya un solo lugar donde estén todos nuestros datos y al que pueda acceder, por ejemplo, la Secretaría de Salud, si te pasa algo en la calle y te tienen que llevar en ambulancia a un médico, a la Cruz Roja, a un hospital general, no tenemos la info de nuestra salud. Los médicos no saben si padecemos de algo, si nos han atendido de algo. Vas a una consulta y bueno, se vacunó de tal cosa, de sarampión, ahora con esta nueva ola, y no te acuerdas cuándo fue la última vez. Por ese lado, todos nuestros datos van a estar accesibles como en muchos otros países que llega la persona, entran a la base de datos y saben todo su historial clínico, todo. Eso es favorable. Por el otro es el poder dar un seguimiento eficiente a las personas desaparecidas, a los criminales, a las personas que están cometiendo delincuencia. Y sí, esto es favorable. Y lo favorable también es que se está buscando que el Internet llegue a más zonas marginadas, porque ya es un derecho, ya es considerado un derecho humano el acceso al Internet. Que la regulación más directa sea en las plataformas digitales sea directa, que haya un fortalecimiento de los medios comunitarios e indígenas que van a poder transmitir también y que haya una simplificación para desplegar infraestructura. Ya mencioné las cosas que en esencia son favorables de estas leyes, de todo este paquete de leyes y de la ley de telecomunicaciones en específico. Los contras, pues el acceso a la geolocalización en tiempo real sin una orden judicial, que sepan dónde estás. Es como si le compartieras la app de Life al gobierno y supiera dónde estás en todo momento y que pudiera intervenirlo sin siquiera solicitar una orden judicial. Ahora hay mucha gente que dice, bueno, de que nada debe, nada teme, que importa que sepan si estoy en Walmart o si estoy en Chedraui o si voy al mercadito, no importa. Pero vamos ahorita a lo que más miedo da. Los contras, pues la conservación de nuestros metadatos, ¿verdad? Por 2 años y se tienen que entregar express cuando lo soliciten las autoridades.
Y el riesgo de la concentración institucional es decir, que todo quede en manos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que ya la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de esta agencia, Pepe Merino, que ha trabajado con ella, han insistido en que no es la finalidad espiarnos, que no es la finalidad vigilarnos, que no se trata de leyes de censura. El problema y lo que nos da miedo y lo que da temor y lo que estamos a la expectativa es qué tanto van a proteger nuestros datos, porque yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos recibido al menos una llamada de extorsión o al menos una llamada de otro banco que dices, ¿cómo caramba recibió mis datos? O ofreciéndote artículos o ofreciéndote incluso hasta campañas de políticos. Y dices, ¿cómo es que tiene mis datos? ¿Cómo es que tiene mi número de teléfono, de celular? Sabe cómo me llamo, sabe quién soy y en dónde vivo, en qué estado estoy. Entonces, eso es lo que nos da temor. No es la ley en sí, sino el uso que el gobierno pueda darle a la ley y el uso de gente con mala intención que pueda robarse esos datos. Ahora cabe mencionar, hace tiempo platiqué con un experto en datos biométricos y algo que me dijo es que es sumamente complicado, muy complicado poder clonar datos biométricos. No es como clonar tu tarjeta de débito o de crédito, no es como hackearte tu cuenta en Facebook. Es sumamente complicado. Por ese lado podría darnos algo de respiro pensar esto. Pero bueno, la ley coloca al Estado como un eje rector de las telecomunicaciones y de la digitalización. Esto efectivamente puede cerrar brechas tecnológicas entre los que menos tienen, que también merecen y tienen derecho a toda esta digitalización, pero también genera una preocupación, como mencioné, por el uso de los datos, la autonomía de los medios y el respeto a los derechos digitales. Los medios de comunicación, por ejemplo, ahora van a tener que aclarar específicamente, esto es noticia, esta es mi opinión, que aquí entre nos ya lo hacían desde hace tiempo porque ya se les venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Por otro lado, muchos se preguntan, ¿se les va a censurar? Seamos sinceros, sinceras. Si el gobierno quisiera censurar, ya lo haría, ya lo haría. Y bueno, muchos dirán, es que AMLO se paraba y decía y señalaba, sí, me parece nefasto hacer eso desde su púlpito, así lo llamo, pero no censuraba. Los medios podían seguir transmitiendo, podían seguir diciendo y no había una persecución como lo pudo haber habido o como lo hubo más bien en la época pues del viejo PRI, ¿verdad? Y ni tan viejo, porque sí había ese jalón de orejas de, hey, que los medios de comunicación muchas veces se decanten o prefieran autocensurarse por querer quedar bien, por querer seguir con los negocios con el gobierno, es otra cosa. Pero que venga una orden directa de gobierno de te callas o te callo, no la hay. Hasta ahora no la hay. Y bueno, mientras algunos celebran este giro estratégico de soberanía digital, otros lo ven como una vigilancia estatal que además ya está legitimada, especialmente frente a la ausencia de controles judiciales. Esta ley no solo redibuja el mapa de las telecomunicaciones en México, sino que también redefine la relación entre poder e Internet. Y ahí va una pregunta, ¿estamos hacia una democratización de la conectividad? ¿Esto llegará realmente a todas las personas como debe de ser? ¿O estamos frente a un nuevo modelo de control digital? Pues no sé, ustedes díganme qué opinan, porque esto pues se antoja un poco complicado. Vamos a ver qué pasa, vamos a acercarnos a las organizaciones que están trabajando para verificar todo esto y asegurarse de que los datos estén bien utilizados. Démosle seguimiento. Y bueno, hablando de gobiernos con vocación de firewall, pasemos a dos leyes que podrían convertir tu celular en micrófono público y tu Wi-Fi. Ya les mencioné la ley de telecomunicaciones, pero hay otra. Vámonos desde San Lázaro hasta Puebla, ¿por qué no? La censura ya no va a necesitar uniformes, solo va a necesitar un pretexto, llamado ciberseguridad. ¿Y de qué va?
¿De qué trata? Pues resulta que en Puebla se está aprobando una ley que tipifica el delito de ciberasedio. En un momento podría parecer bien, ¿no? ¿Quién no ha sido asediado, insultado, calumniado en redes? Pero es un arma de doble filo. Resulta que el delito de ciberasedio es insultar u ofender en redes sociales de forma reiterada, puede llevarte a prisión hasta por 3 años. Podría ser, no, pues está bien, ¿por qué insultar a la gente? Pero es una línea muy delgada, porque lo que puede ser insulto para mí, puede no ser insulto para otra cosa, para otra persona. Obviamente hay cosas que son muy obvias, hay insultos que son, pues, un ejemplo claro de insultos, pero para una persona a lo mejor decir eso es una tontería, para otra eso puede significar un insulto. Y aquí aplica que cualquier persona que veje o agravie a otra en espacios digitales sin definir los criterios claros que se piensan seguir. Esta fue aprobada sin consulta pública, porque para unas cosas pues nos consultan, pero para otras no. Las que quisiéramos que nos consulten, pues no nos consultan, ¿no? Y solo en unas cuantas. El caso es que no fue aprobada, que fue aprobada sin consulta pública para los poblanos, la gente de Puebla, y sin protocolos de una evidencia digital ni mecanismos de defensa claros. Y hay organizaciones como Artículo 19 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que han calificado esta como una ley mordaza que criminaliza la crítica. Insultar podría costarte la libertad, hasta por 3 años. Esto es en Puebla, acuérdense. Y bueno, si la pregunta es, ¿y en América Latina, en otros países hay algo similar? Les cuento rápidamente. En Brasil hay intentos de regular redes sociales con facultades amplias para el Ejecutivo. En Nicaragua y en Venezuela hay leyes de ciberdelitos usadas para perseguir periodistas y activistas. En Argentina y Colombia hay debates sobre el tema de la geolocalización sin una orden judicial y de la retención de datos por parte de operadoras. Chile, en su proyecto de ley de ciberseguridad, con enfoque más técnico, pero aún sin garantías claras de protección a la libertad de expresión. En nombre de la seguridad se legisla por la noche, porque esta ley de telecomunicaciones la aprobaron en la noche, mientras nos prometen más internet. ¿Será que también nos dejen menos espacio para poder disentir? Y eso lo vamos a ver pronto.